Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Yo soy tu nombre y hoy vamos a hablar de algo que ha estado circulando mucho en internet y que involucra a una de las actrices turcas más queridas, Demet Özdemir. Sé que muchos de ustedes la siguen de cerca, aman sus series y están al tanto de su vida, así que quería compartir mi perspectiva sobre este tema que, la verdad, a mí también me ha impactado un poco. Vamos a hablar sobre las noticias que han surgido sobre Demet Özdemir, específicamente sobre este incidente que involucra la pérdida de su licencia de conducir por 2 años. Sí, lo sé, es una noticia fuerte y obviamente, como muchos de ustedes, me he preguntado qué pasó exactamente y cuáles son las implicaciones de todo esto. Intentaré desentrañar un poco la situación, analizar la información que tenemos disponible y, sobre todo, hacerlo desde una perspectiva comprensiva y respetuosa. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, recibirán una notificación cada vez que suba un vídeo nuevo con noticias, análisis y mucho más contenido relacionado con el mundo del entretenimiento turco y otros temas que sé que les encantan. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este tema con Demet Özdemir. Lo primero que quiero decir es que, como cualquier persona, los famosos también cometen errores y enfrentan situaciones difíciles. Es importante recordar que son seres humanos como nosotros, con sus propias vidas, desafíos y presiones. Ver a Demet Özdemir, una figura tan pública y admirada, envuelta en una situación así, sin duda genera preguntas y curiosidad, pero también requiere un poco de empatía y comprensión. Las noticias que han estado circulando hablan de un incidente de tráfico en el que Demet Özdemir estuvo involucrada. Según los informes, este incidente llevó a la suspensión de su licencia de conducir por un periodo de 2 años. No voy a entrar en detalles sensacionalistas ni a repetir rumores sin fundamento. Me parece importante centrarse en los hechos que han sido confirmados y en las posibles razones detrás de esta decisión. Lo que sí se ha reportado es que hubo una prueba de alcoholemia que resultó positiva. Y evidentemente conducir bajo los efectos del alcohol es una falta grave en cualquier país y tiene consecuencias legales significativas. Las leyes de tráfico son estrictas y con razón, porque buscan proteger la seguridad de todos en la carretera. Si la información que tenemos es correcta, y Demet Özdemir dio positivo en la prueba de alcoholemia, es comprensible que se haya tomado la decisión de suspender su licencia. Ahora bien, más allá de los detalles legales, creo que es importante considerar el impacto emocional que esto puede tener en una persona. Imaginen estar en el lugar de Demet Özdemir, una figura pública que constantemente está bajo el escrutinio de los medios y del público. Enfrentar una situación así, sabiendo que cada uno de tus movimientos será analizado y juzgado, debe ser extremadamente difícil. No solo se trata de la vergüenza personal que podría sentir al saber que ha cometido un error con consecuencias legales, sino también la preocupación por cómo esto afectará su imagen profesional, sus contratos y, quizás lo más importante para ella, la opinión que sus fans tienen de ella. He visto imágenes y vídeos de Demet Özdemir después de este incidente y se le ve visiblemente afectada. Se rumorea que incluso se la ha visto llorando. Y creo que eso es algo que debemos tener en cuenta. Más allá de la fama y el éxito, detrás de cada persona hay emociones y sentimientos. Ver a alguien que admiramos pasar por un momento difícil nos recuerda que todos somos vulnerables. La presión mediática constante, el saber que cada pequeño detalle de tu vida está expuesto al juicio público, puede ser abrumador. Imaginen la dificultad de procesar una situación así mientras se es constantemente fotografiado y grabado. Es una presión que muy pocos de nosotros podemos entender realmente. La reacción del público también ha sido variada. Algunos han criticado duramente a Demet Özdemir por su error, mientras que otros han mostrado su apoyo y comprensión. Creo que ambos puntos de vista son válidos, pero es importante recordar que todos merecemos una segunda oportunidad. Todos cometemos errores y aunque las consecuencias de nuestros actos deben ser asumidas, también es importante brindar apoyo y comprensión a quienes están pasando por un momento difícil. Es fácil juzgar desde la barrera, pero es mucho más difícil ponerse en el lugar del otro y comprender la complejidad de la situación. La empatía es fundamental en estos casos. Demet Özdemir, como figura pública, tiene una responsabilidad aún mayor de dar un buen ejemplo. Y aunque este incidente puede considerarse un error grave, también creo que es una oportunidad para aprender y crecer. Espero que Demet pueda
Reflexionar sobre lo sucedido, asumir la responsabilidad de sus actos y utilizar esta experiencia para ser una mejor persona y un mejor ejemplo para sus seguidores. Ojalá que esta experiencia la impulse a ser aún más consciente de sus acciones y a utilizar su plataforma para promover mensajes positivos y responsables, especialmente en relación con la seguridad vial y los peligros del alcohol. También he estado leyendo algunos comentarios en redes sociales que sugieren que esto podría afectar su carrera. Si bien es cierto que este tipo de incidentes pueden tener un impacto en la imagen pública de una persona, también creo que el público es cada vez más comprensivo y está dispuesto a perdonar los errores, siempre y cuando haya arrepentimiento y un deseo genuino de enmendar lo sucedido. La clave está en cómo Demet maneje la situación a partir de ahora. Si demuestra humildad, reconoce su error y se compromete a ser mejor, creo que la mayoría de sus fans y el público en general estarán dispuestos a apoyarla. Demet Özdemir es una actriz talentosa y querida, y creo que su talento y carisma seguirán siendo factores importantes en su carrera. Si ella demuestra humildad, asume sus responsabilidades y se compromete a no repetir este error, creo que podrá superar este obstáculo y seguir adelante con éxito. Su trayectoria profesional habla por sí sola. Ha demostrado ser una actriz versátil y comprometida, capaz de conectar con el público de una manera muy especial. Este talento y carisma no se desvanecen por un error, por grave que sea. Además, hay que recordar que Demet no es la única celebridad que ha enfrentado situaciones similares. En el mundo del espectáculo, hemos visto a muchos famosos cometer errores y luego recuperarse con el tiempo. Lo importante es aprender de esos errores y utilizarlos como una oportunidad para crecer y mejorar. La historia del entretenimiento está llena de ejemplos de celebridades que han tropezado, pero han logrado levantarse y seguir adelante con sus carreras, a veces incluso fortalecidas por la experiencia. Lo que marca la diferencia es la actitud con la que se enfrentan a la adversidad. Creo que es importante evitar los juicios rápidos y las condenas definitivas. Todos merecemos una oportunidad para enmendar nuestros errores y seguir adelante. En lugar de criticar y juzgar, creo que es más constructivo ofrecer apoyo y comprensión, especialmente en momentos difíciles. La cultura de la cancelación, tan presente en las redes sociales, puede ser muy dañina. Es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona real con sentimientos y emociones. Es importante también recordar que la información que tenemos es limitada y que a menudo los medios de comunicación pueden exagerar o distorsionar los hechos. Es importante ser críticos con la información que consumimos y evitar caer en chismes y rumores sin fundamento. En la era de las noticias falsas y la desinformación, es crucial verificar la veracidad de la información antes de emitir juicios o compartirla con otros. Espero que Demet Özdemir pueda superar este momento difícil y seguir adelante con su vida y su carrera. Creo que tiene el talento y la fortaleza para hacerlo. Y espero que todos nosotros como público podamos ofrecerle el apoyo y la comprensión que necesita en este momento. Además, sería valioso que Demet en algún momento pudiera hablar abiertamente sobre la experiencia, compartiendo sus aprendizajes y reflexiones. Esto podría ayudar a crear conciencia sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol y contribuir a prevenir futuros incidentes. En resumen, hemos hablado sobre el incidente que involucra a Demet Özdemir y la suspensión de su licencia de conducir por 2 años. Hemos analizado la información disponible, hemos considerado el impacto emocional que esto puede tener en una persona y hemos reflexionado sobre la importancia de la comprensión y el apoyo en momentos difíciles. También hemos destacado la necesidad de ser críticos con la información que consumimos y de evitar los juicios rápidos y las condenas definitivas. Ahora, profundizando un poco más en el contexto de la situación, es importante recordar el arduo trabajo y la dedicación que Demet ha puesto en su carrera. Desde sus inicios como bailarina hasta convertirse en una de las actrices más queridas de Turquía, ha demostrado un talento innegable y una gran capacidad de superación. Sus series han sido un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional, y ha logrado construir una base de fans muy leal que la admira por su talento, su carisma y su cercanía. Este incidente, sin duda, representa un duro golpe para su imagen pública y podría generar dudas sobre su futuro profesional. Sin embargo, creo que es importante ponerlo en perspectiva y recordar que todos cometemos errores. Lo que realmente importa es cómo Demet asuma la responsabilidad de sus actos, cómo se disculpe con sus fans y cómo se comprometa a ser mejor en el futuro. Creo que una estrategia inteligente por parte de Demet sería ofrecer una disculpa pública sincera y transparente.
Reconocer su error, expresar su arrepentimiento y prometer que aprenderá de la experiencia sería fundamental para recuperar la confianza del público. También podría ser valioso que se involucrara en campañas de concientización sobre la seguridad vial y los peligros del alcohol al volante. Esto demostraría su compromiso con la sociedad y su deseo de utilizar su plataforma para hacer el bien. Además, es importante que su equipo de relaciones públicas maneje la situación con cuidado y profesionalismo. Evitar las evasivas, ser transparentes con la información y responder a las críticas de manera constructiva sería clave para minimizar el daño a su imagen. También sería valioso destacar sus logros profesionales, su talento y su trayectoria como actriz, recordando al público por qué la admiran y la quieren. A largo plazo, creo que Demet tiene la capacidad de superar este obstáculo y seguir adelante con su carrera. Su talento, su carisma y su conexión con el público son activos muy valiosos que no se desvanecen por un error. Si demuestra humildad, responsabilidad y un genuino deseo de enmendar lo sucedido, creo que podrá recuperar la confianza del público y seguir cosechando éxitos en el futuro. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por tomarse el tiempo de escuchar mi perspectiva sobre este tema. Espero que les haya resultado interesante y útil. Recuerden que siempre es importante ser respetuosos y comprensivos al hablar de la vida de los demás, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes sobre el incidente que involucra a Demet Özdemir? ¿Creen que la reacción del público ha sido justa? ¿Qué consejo le darían a Demet en este momento? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas. Me interesa mucho saber lo que piensan y generar un debate constructivo sobre este tema. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les ha gustado y compártanlo con sus amigos. Activando la campanita, recibirán una notificación cada vez que suba un vídeo nuevo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.